La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestra predicación de la palabra en este cuarto domingo del tiempo de Pentecostés. El texto que hemos preparado para nuestro alimento en este día está tomado del Evangelio según San Mateo, el capítulo 9, y vamos a leer los versículos 35 hasta el capítulo 10, el verso 8. Así nos dice la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. El mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos está dando este domingo, el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros y el mismo Padre en los cielos, hace de que hoy usted y yo demos gracias a nuestro Dios por hacernos parte de su mies. Si estamos estudiando este Evangelio de San Mateo y ven el contexto de estos versículos, es decir, si pueden leer el capítulo 9, vamos a ver que los problemas que se están viendo allí son los mismos problemas que tenemos hoy en día como iglesia cristiana. ¿Y cuál problema estamos viendo acá? ¿Cómo los falsos maestros están predominando? Esto quiere decir que estos falsos maestros están predicando sin Cristo. Predican sin esperanza porque solamente quieren hacer recalcar las obras de los hombres para salvarse. Fue tanto el rechazo de estos fariseos hacia Jesús que podemos ver cómo él curó a un mudo que estaba endemoniado. Y la respuesta de estos fariseos no fue glorificar a Dios, al contrario, rechazaron a Cristo, a Jesús. Y por eso el versículo 34 nos dice: pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Esto muestra muy bien la situación espiritual en la cual estaba en los tiempos del pueblo de Israel, en los tiempos de Jesús. Nos dice nuestro pasaje para el día de hoy que Jesús estuvo visitando unos pueblos, unas aldeas, y estaba dentro de las sinagogas predicando la palabra de Dios. Nos dice más precisamente lo que dice el texto bíblico, el evangelio del reino,
que no es otra cosa más que predicar la ley, mostrar el pecado para llevar a las personas al arrepentimiento y luego predicar el evangelio, mostrando que Él era el Señor y el Salvador. Pero Jesús, al hacer estas visitas, al predicar el evangelio del reino, al hacer los milagros, como nos dice el versículo 35 de nuestro texto para el día de hoy, que sanaba toda enfermedad y toda dolencia al pueblo, se dio cuenta de una triste situación. Y esta misma situación, San Mateo, sin dudar, nos informa cuál es. Habían ovejas sin pastor. Esto es otro término para mostrar de que había muchos incrédulos, de que estaban abundando los incrédulos. Cómo en realidad, teniendo líderes espirituales, no les estaban llevando hacia el buen pastor. Eran ovejas sin pastor. Es la misma realidad que vemos hoy en día. Como muchos tienen la Biblia abierta. Muchos están escuchando la palabra de Dios hoy en día, pero no creen en la obra de Cristo. Y al no creer en la obra de Cristo, ¿qué los convierte? En ovejas sin pastor. Ya que hemos visto que no hay una diferencia entre los tiempos de nuestro Señor Jesucristo con los tiempos actuales, pues vemos en estos días donde hemos tenido los templos cerrados y estamos deseosos, ansiosos, que nos permitan abrirlos de nuevo para estar practicando ese compañerismo que tanto nos hace falta, ese compañerismo cercano. Y traigo este ejemplo porque cuando vemos las redes sociales, los incrédulos, que parece ser más que los creyentes, solo nos atacan diciendo que queremos abrir nuestros templos porque nos hace falta el dinero. Es más, muchos hoy en día están buscando que vuelvan a abrir los templos para entrar de nuevo a esas peleas que hay dentro de las congregaciones, usando mal lo que nos enseña Hebreos capítulo 12, versículo 14, que nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces lo que quiero decir con esto es que muchos hoy en día quieren tener los templos abiertos para mostrar que son más santos que otros, para mostrar que sí pueden vivir cumpliendo los mandamientos de parte de nuestro Dios. Pero ¿qué vemos acá con estos dos ejemplos que les pongo? Como en verdad hay muchos incrédulos, muchas ovejas sin pastor. Por eso, nuestro Señor Jesucristo muestra esa triste realidad, que no solamente la vivió Él, sino que la estamos viviendo hoy y siempre la va a vivir el cristianismo. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Cada vez vemos que son menos las personas, menos los hermanos que están interesados en prepararse para el ministerio. Cada vez vemos que hay menos personas que están interesadas en predicar la palabra de Dios. Muchas veces hemos sido testigos de cómo hay congregaciones que han tenido pastores fieles a la palabra de Dios y hacen cosas para sacarlos y así poner a su predicador preferido para que les predique lo que ellos quieren escuchar. Vemos muchas veces cómo los jóvenes en las iglesias se dan cuenta de los problemas que vive un pastor y les da miedo enfrentarse a eso, entonces por eso no quieren ser obreros del Señor. También vemos cómo cada día más somos egoístas y no queremos apoyar un ministerio porque tenemos obligaciones diferentes, más importantes, que tal vez apoyar un ministerio de un pastor que pueda dedicar un tiempo para prepararse y alimentarnos bien con la palabra de Dios. Y también podemos ver que hay pastores, maestros perezosos que no quieren sacar un buen tiempo para preparar las clases, creen que todo lo saben, abren
la página del libro, la página de la Biblia, lo que creen enseñar, y lo que ofrecen a las ovejas es un alimento seco, una hierba seca y no pastos verdes. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, no solamente en aquellos días, sino hoy también, tiene esa misma petición. Y dice que roguemos pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué oración tan perfecta es la que estamos escuchando de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que esta oración recibió una respuesta. Y es lo que escuchamos en el capítulo 10, en los primeros versículos. Podemos ver cómo nuestro Dios, el Padre, contestó la respuesta a Jesús para que él escogiera los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Es interesante poder ver que estos hombres no tenían una educación muy alta, ni tampoco eran muy sofisticados. Tenían una fe débil y eran lentos para aprender. Solo pudieron realizar lo que ellos hicieron fue por el mandato, por la autoridad que Jesús les dio a ellos. Ese mensaje del Evangelio que ellos iban a proclamar era más que un relato de acontecimientos. Ellos estaban llevando un mensaje vivo por medio del cual el Espíritu Santo usaría para producir la fe salvadora en el corazón de todos los que le escuchaban. Es importante entender que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El griego nos ayuda a entender muy bien este mandato. Vemos cómo usó el verbo dar en el pasado, diciendo les dio autoridad. Solamente este mandato es para ellos, no es para ningún otro cristiano. Si nosotros entendemos bien y dejamos que la Biblia se interprete a sí misma, aprendemos de que Él solo dio ese mandato a estos hombres. Esos hombres llevaron a cabalidad todo su trabajo, movido por el Espíritu Santo. Pero muchos de ellos escribieron cartas, otros escribieron evangelios, como el evangelista Mateo. Otros hechos de los apóstoles nos cuentan cuál fue su misión. Pero hay otros que no sabemos nada, qué pasó con ellos, dónde fueron, qué fue a lo que ellos se enfrentaron. Únicamente podemos decir con toda tranquilidad de que fueron hombres que cumplieron el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos falta explicar la última sección del Evangelio del día de hoy, cuando Jesús les dio esas otras instrucciones a ellos, que por camino de gentiles no fueran, que en los samaritanos no entraran, sino al contrario, ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo y predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Acá nuestro Señor Jesucristo no está haciendo acepción de personas al decir que no vayan a estos lugares. Simplemente Él les está dando un plan a ellos. Les está diciendo por dónde ellos necesitan empezar, dónde ellos necesitaban ir a predicar el Evangelio. Que no hay otra cosa más, otra vez, que llevar la ley y el Evangelio. Y podemos ver cómo ellos usaron esa misma predicación que usó el mismo Jesús y Juan el Bautista. Y la manera en que ellos hicieron todas estas cosas. Mire lo que nos dice. Ellos recibieron de gracia, dar de gracia. Es muy diferente a los días de hoy. Que para muchos poder tener a un predicador famoso o para ver supuestos milagros, necesitan pagar sus entradas. Y como muchos hoy en día cobran por enseñar de la palabra de Dios. Es un enfoque muy equivocado a lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos enseña. Ya que hemos entendido
¿Qué nos enseña este evangelio para hoy? Vamos a aplicarlo a nosotros, a nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo, en verdad que es Dios, hizo una oración perfecta. Vamos a pedirle al Padre, al Señor de la mies o al Señor del campo que envíe obreros al campo. Pero también nuestro Dios nos ha enseñado a que oremos por los enemigos, nos ha enseñado a que oremos en todo momento. Pero cuando estamos viendo el segundo mandamiento y con esta oración de nuestro Señor Jesucristo reconocemos que hemos pecado. No hemos sido fieles a la oración de pedir que hayan obreros fieles, de que hayan personas que se dediquen a predicar el Evangelio, o ni siquiera oramos al Señor que nos use a cada uno de nosotros para que nos dé la fortaleza de ir y predicar la palabra de Dios. Pero también este pasaje nos enseña que hemos pecado contra el tercer mandamiento al no predicar la palabra de Dios. Es decir, nos llevamos oración pidiendo que hayan obreros, pero tampoco predicamos. Nos da pereza espiritual muchas veces. Muchas veces hemos sido hasta egoístas con nuestras ofrendas. No nos interesa apoyar una misión, no nos aprovecha o no nos interesa apoyar un ministerio de un pastor. Y esto muestra que en verdad usted y yo merecemos ser excluidos de la mies, del campo de nuestro Dios, y ser echados en el infierno eterno. Mas Dios, viendo esta actitud de nosotros, vemos cómo nos trae ese alimento poderoso que estamos escuchando hoy y nos lleva a la carta a los romanos, que fue una de las lecturas que tuvimos en este día. Y en el capítulo 5, versículos del 6 al 8 nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios conoce nuestra debilidad y Él sabe que necesitamos de su ayuda, que necesitamos de su perdón y únicamente lo encontramos en Cristo, quien como nuestro sustituto sí oró perfectamente, sí pidió que hubieran obreros para que fueran a los campos, que es el mundo, a llevar la palabra de Dios. Como Él perfectamente sí predicó la palabra de Dios. Y esto lo hizo, como lo vemos en el texto de hoy, yendo a las sinagogas de las aldeas, de las ciudades que estaba visitando. ¿Y esto por qué lo hizo? Por amor a usted y por amor a mí. Pero Romanos nos dice que nos sigue hablando más de que este justo, hablando de Jesús, que es justo por sí mismo, que es perfecto por sí mismo, cumplió cada mandamiento por nosotros y en este día estamos viendo cómo cumplió el segundo y el tercer mandamiento en nuestro lugar. También dio su vida por amor a usted y por amor a mí. Nuestro pecado ha sido limpiado, nuestro pecado ha sido quitado por el sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo. Podemos ver que el cielo es nuestro. Como por esa gracia tenemos un lugar esperándonos allí eternamente. Y esta misma gracia es la que hoy nos está animando, recordándonos, como lo dice el Salmo 100 que escuchamos en este día, que somos pueblo de Dios. Y al recordar que somos pueblo de Dios, nos lleva a los días del Éxodo, cuando Dios le recordó a su pueblo que lo sacó de la esclavitud de Egipto. Y eso nos recuerda cuando usted y yo fuimos sacados de la esclavitud del pecado, la muerte y del diablo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi pueblo especial, mi tesoro especial sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Un reino de sacerdotes. Por los méritos de Cristo. Es lo que nuestro Dios nos ha llamado. No lo merecemos, no merecemos serlo. Pero Él nos llama
sus sacerdotes. Nosotros somos su especial tesoro. Y es por esto que Él nos llama a nosotros, para que por medio del Espíritu Santo esté conectada la oración con la predicación de la palabra de Dios. Vamos a orar frecuentemente y constantemente para que tengamos profesores, profesoras, para que tengamos pastores fieles a la palabra de Dios. Vamos a orar frecuentemente para que podamos ir y enviar hermanos en la fe a otras partes a predicar el mensaje de salvación. Vamos a orar al Señor para que nos dé, por medio del Espíritu Santo, esa seguridad que vayamos a nuestras casas, a nuestras familias, que tengamos ese plan. ¿Cuál plan? Empezar por algún lugar. ¿Dónde vamos a empezar? En nuestras casas, enseñando la palabra de Dios. Vamos en agradecimiento, en amor a Dios, a prepararnos bien para llevar el mensaje de salvación a otros. Vamos con el corazón agradecido a dar nuestras ofrendas. ¿Por qué vamos a dar nuestras ofrendas? ¿Para qué? Para que podamos tener pastores que se preparen bien para alimentarnos espiritualmente, para que tengamos pastores de tiempo completo, para que tengamos misioneros de tiempo completo, para que podamos tener obras que en verdad sirvan al campo de Dios, de nuestro Dios. Y hoy vamos a darle gracias a nuestro Dios, porque nos ha hecho parte de su mies, de su campo. Y que el Espíritu Santo te conceda todas las bendiciones que vienen de parte de su palabra, a ti y a mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.